¿Quién entró al último? Ahorita. Juan Ortiz entró al último. Juan, ¿está por ahí? No se haga loco, Juan. Ay, se salió el man. Lo llamé y se salió. ¿Qué tal? Mucho abeja. Bueno, ¿quién va? ¿Quién nos comparte sus experimentos, sus ejercicios? Uy, pero no todos. Ay, qué charros ustedes. Toca obligarlos a todo. A ver, ¿a quién nunca le ha tocado? Uy, a Karina no le ha tocado. ¿Sí o no? Uy, por aquí tengo una visita. Vino la mascota a visitarme. Karina, buenos días. ¡Yujú! Uy, Karina, ¿no está por ahí su merced? Hola, profe, ¿cómo estoy? Hola, ¿qué tal? Bien, Bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue con la tarea? bien, pero es que yo hice la parte teórica y esta vez mi compañera hizo la parte práctica. Y no la tienes ahí, aunque sea como para que nos cuentes así por encimita lo que medio viste. Ay, esta Mm, mascota sí, me va a hacer un daño por acá. ¿No la tienes? Yujú. Espérame un momento, profe. Vale. Ay, pobrecita la mascota, no hay quien la consienta hoy. Ay, la mascota. La perruncha. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted aún no ha dejado en algún lugar a donde Ay, no, su- no, no, todavía Mm, no, todavía no. No, no, pues es que listo. estoy cuadrando, estoy mirando a ver cómo es que, porque es que Listo, listo. son esta asignatura y la otra que tengo ahorita, que es un montón de gente. Entonces también me toca cuadrar las dos aulas y pues siempre son hartas cosas. Me toca bajar todas las preguntas de los exámenes y eso sí es muy fastidioso para pasarlas a este otro coso del Classroom. Por ejemplo, esa parte de los exámenes todavía no he visto. Es que antes no se podía hacer exámenes. Se podían hacer las entregas de así como de las tareas, pero no se podían hacer exámenes. Pero ahora sí pueden hacer exámenes. Entonces ahí no me toca mirar cómo es que se hace. Eso es lo que he estado mirando. Bueno, y aparte que también estaba embolatado con otro poco de cosas que se inventa y allá el programa y acá pues en la casa salen cosas y vainas. Entonces, eso se embolata a uno. O sea, eso sí, a veces es como medio desventaja de esta condición que uno está acá ahí ocupado haciendo sus vainas cuando, ay, venga, ayúdeme a tal cosa. Ay, sí, señora, ya voy. No sé si les pasa. Sí, profe. Mm, Eso es normal. sí, exactamente. Aquí en la casa es Exactamente. como, usted es mecatrónico, venga y ayuda en tal cosa. Y uno, ay, pero Ujú, yo no soy técnico en electricidad. eso, más o menos. Ay, que se dañó aquí tal cosa y uno. Sí, eso es gracioso, esa partecita. ¿Qué pasó, Karina? Hola. Yo, profe, es que tenía el computador descargado, entonces me tocó ponerla a cargar. Ya, acá Ah, el tengo. computador descargado. No me cuadra.
Profe, esa aula virtual últimamente ha estado Ah, no, eso es un inaccesible. fiasco. Eso es un completo fiasco, hermano. Eso no sé qué tanta vaina es lo que se Profe, y usted, pusieron a hacer. una preguntita, qué pena. Señor, Usted dijo que dígame. usted ha habilitado el Classroom, ¿cierto? Sí, Ah, listo, listo. Porque es que sí, sí, desde sí. ayer he estado tratando de entrar a la obra virtual y de verdad no he podido. No, 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 eso ya, esa vaina, olvídenlo, eso. Pues si algún día vuelve a funcionar, por lo menos ahí queda, no sé, de carácter informativo. Pero no, ahorita la idea sería pasarnos todo al Classroom, espero. Entonces yo dejarles ya cuadrado todo ya este fin de semana. Sí, o sea, hoy, no, es que hoy tengo clase de derechito ahorita hasta las 3 de la tarde. Entonces, pero no, este fin de semana ya cuadro todo eso y dejo ahí ya para que suban, para que suban esta tarea, esta que nos va a compartir Karina ahorita. Y de aquí para adelante, todo. Y de aquí para adelante todo. Ahí por el Classroom. Sí. Bueno, Karina nos dejó acá en visto, como dicen. Ya, profe, ya va a compartir. Ah, bueno. Bueno, esta tarea era la detección de anomalías. Sí. Pues como lo dije, mi compañero fue el que realizó la parte práctica y yo hice la parte teórica. Y lo que yo comprendí es que la detección de anomalías es como una especie de limitantes a las que se les pone como al algoritmo y allí es como también es donde, digamos, el algoritmo detecta cosas que están fuera de lo normal Ujú. y trata como de buscar en dónde encajarlas y cuando no, pues emite como una especie de alarma, ¿sí? Algo así. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, pues realizando yo la tarea, que era tomando como ejemplo un link que nos habías enviado. Ujú. Pues la primera parte era como Ah, valer de las técnicas y problemas que identificó, clasifique los en tres tipos de aprendizaje. Esta fue la de la parte de esa, la detección de anomalías en una tienda. ok. Entonces, pues se usa un dataset de ventas de una supertienda para encontrar patrones en sus ventas y sus ganancias y pues analizar cuáles son sus comportamientos inusuales. Y pues se implementa un poco del código en Python. Entonces, pues estos librerías ya los hemos visto. Em, ¿Me escucha? Sí. Tengo Hola, como Juan. un poco de margen. Mi compañero sí me había dicho que nos tocaba exponer a nosotros. Pues sí. Pues no es que les toque, o sea, alguien tiene que hacerlo. No, Pero como sí, es nadie se que manda no, así no. voluntariamente, entonces yo digo, no, pues hágale fulano, porque si no aquí nos quedamos esperando todo el día, ¿sí o no? Bueno, hágale Juan, entonces, no sé. Bueno, continúa explicando. Yo oí ahí que mi compañera pues estaba diciendo que pues sí, efectivamente yo realicé este pedazo. Ujú. Bueno, sí, como estaba comentando ella, pues es un ejercicio de una página que usted nos dejó ahí en la guía. Básicamente lo que trata es de, bueno, la primera parte, lo que está mostrando ahí mi compañera, es simplemente como un análisis en cuanto a las distribuciones de las ventas y de
las ganancias de la tienda, que es un dataset de una tiendita. Y bueno, una cosilla también un poquito importante, creo, si no estoy mal, los datos no son tomados completos, creo. Bueno, Ujú. el caso. En la primera parte, pues simplemente exportamos las librerías, tomamos también solo las partes que nos interesan del dataset, que son pues las ventas y los sales y los profits, las ventas y las ganancias. Ujú. Y bueno, en esta parte lo que hacemos es calcular la distribución de las ventas, pues como se puede notar es más o menos como tirando a los 10.000 y por otro lado también tenemos la distribución de pues que aparece en la página. La verdad, profe, ese pantallazo que tenemos ahí de Distribution of Sales, esa la saqué Ujú. directamente de la página, ya que pues utilizando el código que aparece en la página, no aparece así, aparece esa misma línea, pero aparece por el rango de 10.000. Entonces no estaba seguro si eso sí estaba bien o no. Y según el análisis que hacía, pues creo que es una chica la que hizo eso, en la página sí aparecía sobre cero, así como aparece ahí. Entonces no estoy seguro si la distribución tendría que ser sobre ese cero o sobre los 10.000. La verdad no estoy completamente seguro. No, seguramente lo que hicieron ahí para que salga, así como usted dice, sobre cero, es tal vez que los datos están normalizados, tal vez, puede ser. Pues no estoy seguro porque, o sea, cuando usted mete en el código directamente los datos, tal cual como le aparece a ella en la página, Ujú, aparece lo ujú. mismo, pero aparece sobre 10.000, Ok, sobre los 10.000. Entonces no estoy seguro si la normalización sí tiene que ser así o no. Profe, sí. pues a nosotros nos salió también, no sé si similar, pero también pues no nos dio la misma gráfica. Y creo que es porque el dataset lo actualizaron, creo. O sea, como Ah, que en ciertas cosas o le quitaron, porque era diferente el dataset un poco. ya. Ah, bueno, pues si cambian los datos, pues obviamente las vainas tienen que cambiar, ¿no? Bueno, Bueno, entonces nos listo, no hay apegamos Pero lío. no debería cambiar porque igual eso es un histograma, ¿no? Es el número de. ¿No verificas el número de datos? Sí, o sea, por eso digo, ahí tendría, por ejemplo, para que salga dentro de estos rangos así tan bajitos, y normalmente lo que se hace, o bueno, para ver como tal una distribución, lo que se hace es normalizar los datos, es decir, supongamos que hubiera, bueno, yo no sé cuántos registros, ¿sí? Supongamos que fueran, no sé, 1 millón de registros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ponga el primer gráfico, Juan. No, perdón, Karina. Eso ahí, por ejemplo, eso. Supongamos que esos son los datos del primer morraquito, ¿sí? El que sea. Entonces, vale, entonces ustedes ven que para cada index ahí, que se da, no sé, bueno, la identificación de alguna cosa, entonces dan valores y, por ejemplo, llega por ahí al máximo como hasta 20.000 y pico, pero, pero el total, si uno suma todos, por ejemplo, da 1 millón. Entonces, cada puntico que está en el gráfico, uno lo divide entre 1 millón, que es el total de los datos. ¿Sí? Entonces ya queda en esos rangos que más o menos estaríamos viendo al otro lado. O sea, si por ejemplo ustedes ven, por ejemplo, ese 20, no sé, 23.000 que digo, por ejemplo, aquí en este gráfico, dividido entre 1 millón, sí, pues eso da 0.000 alguna cosa, que sería parecido a lo que está en el otro morraquito. Bien, entonces, eso es lo que usualmente se hace para ver como tal la distribución, ¿sí? Cuando uno lo tiene así con los datos así como crudos, pues uno dice, bueno, sí, ahí estamos viendo como cuántas ventas, pongamos que en el eje horizontal está, no sé, como la identificación de un producto o algo así, según entiendo. Y en el eje vertical, pues es cuánto se vendió de ese producto. ¿Sí? Entonces, pues claro, eso salen números así grandes, pues no sé, supongamos que ese que tiene más cosas es, yo qué sé, no sé, algo que se venda mucho pan, ¿sí? Se vende mucho pan, entonces, eh, pero pues ahí sale el número como tal. Entonces se divide el número de las ventas de pan entre el total de ventas y pues eso ya da como la idea de un porcentaje o la idea de una
probabilidad, ¿sí? Por eso se habla de distribución, ¿sí? Qué tan probable es que de todas las ventas, ¿sí? Una venta escogida al azar sea de pan, ¿sí? Entonces, claro, pues como es el artículo que más se vende, pues la probabilidad va a ser mayor, ¿sí? Y eso daría un gráfico, pues, en los rangos de la segunda gráfica, ¿sí? Para ver como la distribución. ¿Listo? ¿Así? ¿Sí? ¿Más claro? De pronto. Sí, entonces, pero pues no hay lío, no se preocupe por eso, ¿sí? Entonces es simplemente como, bueno, listo. Tener en cuenta ese detallito que para obtener la distribución, así como está en este gráfico que ustedes sacaron de la fuente de la página, ¿sí? Entonces es simplemente dividir los valores entre el total de ventas, total, todas, y sale. Ujú, Mm, Bueno, básicamente también nos explican que esta distribución es como un poquito anormal, debido a que debería ser un poquito más ancha y tampoco tan puntuda. ujú. Entonces ya también no lo dicen muy de gratis, es simplemente como para contextualizarnos un poquito, pues que los datos no son normales, ¿no? Sí, o sea, normales, supongo que se refiere a que siguen una distribución normal, sí, o Sí, sea, la típica gaussiana. sí, no se vería así normalmente. Ujú, Bueno, vale. eso por el lado de ventas se realiza como el mismo proceso por el lado de ganancia, es literalmente lo mismo. Entonces, pues simplemente se importa lo de ganancia y también se le realiza una distribución Ujú, y a las gráficas. Entonces, al igual que la otra, pues también toma del mismo lado. Con esta específicamente no me acuerdo qué sucedía con la gráfica. Realmente se supone que se ve como la que está en la puntita. De, o sea, por bueno, ejemplo, del primer gráfico, del primero, mm, pues uno vería que hay pérdidas, según eso. Por ejemplo, esa cola que está hacia la sí, izquierda, como ¿qué que haces? punto hay pérdidas del producto. No sé por qué registran eso así, pero sí, así también aparecía en la página como que había valores que tendían a negativo. Mm, sí, De sí, esos deben ser pérdidas, o sea, que la venta de un cierto producto o algo no genera ganancia, sino pérdida, supongo. Supongo, ¿no? No Sí, sí, sé. son las pérdidas. Mm, vale. Bueno, explica también lo mismo, que pues que eso no es normal, una distribución como rara, y bueno, Mm, sí, ok, aquí ya lo pintaron como de otra manera. Ok, listo. Sí, bueno, ahí se ve el pico ese, que estaría como en el cero. Todo lo que está del lado izquierdo es pérdida, todo lo que está del lado derecho es ganancia. Ok. Mm, entonces, bueno, empiezan a utilizar el algoritmo de Isolation Forest para poder como dar una idea de cuáles serían como los valores tanto de ganancia como de ventas en las cuales pues se tendría como una normalidad. Entonces bajamos un poco, Karina, por favor. Entonces prácticamente eso el código lo hace solo, es simplemente como colocar, eh, llamar la librería de Isolation Forest. ujú, Y pues acá para practicidad lo que hace es graficarse. Entonces hay algo muy conveniente que tiene como la librería, que es que permite como tener un score de anomalía, una puntuación de anomalía, ujú. que Un básicamente lo que umbral. sí, como mostrar ¿cómo se diría eso? Como la misma distribución que se veía en la parte de arriba,
pero diferente, es que no sabría cómo explicarme. Pero básicamente Mm, en la gráfica que es la línea azul, que pues simplemente es como una distribución normal, podríamos decir, de cómo debería verse, supondría yo. Y ya la parte roja lo que indica es como los datos que serían tomados como anomalías. sí, Entonces, en este caso, pues explican en la página que el dato que se tomaría de anomalía iría de 0 a 100. Digo, de que se tomaría como dato normal iría de 0 a 100 y de ahí en adelante todo se tomaría ya como una anomalía. como algo raro. Ah, Sí, perdón, claro, mil. o sea, espera, anomaly score, ok. O sea, y hacia el ojo, ¿no? Parece que tomaron ese anomaly score sería como el umbral de decisión donde uno dice, mire, de aquí para adelante es lo raro. De hecho, así se llama, Anomaly Score. Digo, Anomaly Score y for es Designation Function. Sí, es una función de designación. Ok, sí. Ahí parece que, o sea, hacia el ojo, ¿no? Pareciera que el punto en donde toman la decisión, ¿sí? Está o sea, coincide ahí donde la gráfica azul se cruza, vale cero, ¿sí? O sea, la gráfica azul vale cero, ¿sí? En el eje vertical, ¿sí? Y de ahí para adelante, entonces dicen, mire, de aquí para allá es, ahí, este perrito se me atravesó aquí, casi se me lleva el micrófono. Ay, qué se quieta por ahí, hola, carajo. Me dejaron aquí solo con la chandosa y me toca estar pendiente de ella. Sí, parece que estuviera en el cero, ¿no? Ahí como al ojo. Entonces, ese sería, me imagino, que el punto de decisión donde uno dice, En mire, ese creo cuando, que era, cuando esta gráfica valga cero, de ahí para adelante. en ese creo que es desde la zona Diga, Jorge, ¿qué pasó? naranja son los que él considera como valores. En ese creo que es directamente, bueno, desde la zona naranja, no sé desde qué punto empieza el corte. Creo que eran Hmm, 1000 o algo así, que empezaba a considerarlo ya como, como valores, no, valores anormales, digo. sí, anomalía. Y a nosotros nos está dando desde 350 más o menos en realidad, donde está tomando las anomalías. Sí, o sea, si uno mira sobre el eje horizontal, ¿sí? Ahí ese límite de esa zona naranja, bueno, no sé, tal vez es la pantalla, yo la veo como rosadita, pero no importa, yo sí decía, uy, pero ya, Juan Digamos que es rojo. Ortiz le gusta el rosadito, yo la veo rosadita aquí, pero bueno, no importa. La Es cosa esa rosa, del es color como roja. extraño, Sí, sí, rosa. eso, si uno mira ahí, es rosa, sí, bueno, no sé. Sí, eso es un valor bajito, ¿no? O sea, sí puede estar por ahí como de pronto lo que ustedes dicen, 100, 300, algo, una cosa así. 1000 no creo. Pues 1000 no. Que ese menos de sí, 1000 en este caso. Bueno, depende, ¿no? También. lado de ahí de la página y ella misma coloca que, pues, que la parte de anomalía que comienza en rojo sería de 1000. O sea, este es el Mm, código tal cual como el de la no, página y dice eso, pues sí. simplemente lo tomé No, desde ahí. pues, o sea, hay detalles, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dijeron por ahí, no me acuerdo quién fue, alguien, Esteban, creo. Pues que, por ejemplo, hicieron una actualización de los datos, entonces no necesariamente tiene que dar lo mismo que estaba dando en la página original. ¿M? Pero pues lo importante finalmente es el análisis y qué es lo que está pasando ahí, pues para que puedan decir, ah, sí, mire, a partir de tal punto, cualquier cosa que aparezca ahí, pues se va a considerar como algo extraño. Mm, ok. Según la gráfica con tilde mostrada por el código con tilde, se puede deducir que cualquier dato que exceda el valor de 1000, bueno, de pronto es un poquito menos aquí como salió, es considerado una anomalía. Anomalía, yo a tilde, creo. Para Sí. detectar la anomalía en las ganancias, sigamos más abajito que tienen. Es como lo mismo, pero ya aplicado para las sales o ganancias. Mm, ujú. Es al igual que ahorita ya es más aplicado a, como, o sea, tiene una salida similar como la distribución de ventas que teníamos más arriba,
Igual la gráfica azul pues es como la puntuación de anomalía, como lo explicamos antes. Y Mm, ya lo que es el área rosada es como el valor de que se considera anomalía, y pues la rayita blanca es la que ya se ve más como un dato normal. sí, o sea, curiosamente en estos morraquitos esas zonas normales son bien pequeñas, ¿no? Sí, señor. Mm, ahí me queda una pregunta, por ejemplo, uno podría, no sé, o sea, sobre el método este que están utilizando ahí, ese del Isolation Forest, ¿sí? Sí, señor. Mm, uno puede modificar cosas, por ejemplo, para que esas zonas o esos puntos de decisión se cambien, ¿cierto? Sí, señor. De hecho, si Karina sigue bajando, porfa, utilizamos otro método Mm, que es el no me acuerdo bien cómo es que se llama en este momento, pero efectivamente en el otro método pues se utiliza un parámetro que se llama contaminación. ujú, No bajes tanto. Que si se le cambia el parámetro de contaminación, el valor que se puede conseguir anómalo disminuye o aumenta. En este caso, por ejemplo, tenemos un valor de contaminación del 0.01, y si ves las gráficas, Karina, por favor, la gráfica que está bajito de ese, por ejemplo, obviamente queda mucho más lejos. ujú. Ya se toma, por ejemplo, desde a partir de menos 0.3 o menor, el valor del borde de la anomalía. Sí. En este caso utilizamos el mismo score de anomalía, se me va la palabra, puntuación de Mm, anomalía, que es la línea azul, porque el método en sí que trae el skitler no tiene este valor, solo lo tiene la Isolation Forest. Les dejamos el mismo como para hacernos una idea de lo que es la puntuación, pero si le cambiamos el método utilizando si quieres, sube un poquito, Karina, que yo ahí escribí el nombre encima de ese, el escrito en texto oscuro. Se llama covariancia determinante mínima. mm, Todo es eliptice Bilop. develop. Pues Mm, así tal cual el nombre es el que tiene en la librería, en la página, en la librería. Covarianza determinante mínima. Y obviamente si se le cambia el valor, por ejemplo, yo lo intenté cambiando a un valor de contaminación de 0.1, el ancho, bueno, sí, el ancho de la zona roja pues cambia significativamente. Por ejemplo, ya dejaría de ser así como tan grande el ancho blanquito, y ya se apega más hacia cero. ¿y tiene por ahí el morraquito? El dibujo no está en el documento, pero pues si quieres les comparto la pantalla para que observen el resultado en Python directamente. Ah, pues sí. Para que voy abriendo acá abajo y vean el código directamente. No, bueno, ¿qué está hablando? No. Se le perdió el computador. Uy, por ahí se emberracó el perrito. No lo tenía abierto, entonces hay que meterle máquina para que abra. Ya está cargando. Venga, mientras usted comparte ahí su cosa, regálenme unos minuticos. Tengo que ir a revisar que el perrito no me esté haciendo estragos por allí. Ya vengo, denme un par minutos.
Listo, ya volví. Bueno, ¿qué pasó? Yo pensé que ya estaba compartiendo la pantalla, Juan. Calma, calma, ya la voy a compartir. Ya cargo esta cosilla. Listo, ahí dice observa, ¿cierto? Sí, señor. Ahí se ve. Bueno, Ahí tiene los dos métodos, o sea, está todo en un solo código, ahí los dos métodos. los dos O solo el métodos. último. Acá, estos dos son de, bueno, así es que está acá arriba. Estos dos son los Isolation Forest, tanto para Profit Ujú. como para Sales. Y ya acá abajo tenemos el de Sales y el de Profit por el otro lado. Por el otro. Ah, listo, 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 chévere. Las Venga, a gráficas de ver. cada uno. Entonces, esta es la del primero y esta ya es, o sea, el primero en Sales, Ujú. un poquito más grande para que se vea mejor. Este es en Sales y este, por ejemplo, ya es en el mismo Sales, pero por el otro, por el otro método. Entonces, no sé si se nota la diferencia, pues es que Sí. tocaría como comparar con el documento para que No, vean. cuando usted pasó ahorita del uno al otro, sí se notó que cambió un poquito. No, a lo que me refiero es con respecto al que está en el documento. Ah, o fue Que, porque no estoy integrando la gráfica que me pareció que cambió. sí, pues porque yo les estoy comentando que efectivamente sí se cambia el parámetro de contaminación. Miren, este es, sí Ujú. se ve diferente, pero también les digo que si no se acuerdan, pues bueno. Entonces, Sí, ahí está. pues obviamente se nota un poquitín más. Un montón, sí. Entonces, pues este por este lado y pues ya el otro sí es un poquito más similar. Este de pronto es un poquito más centrado. Y pues comparado con el que colocamos en el documento, pues obviamente se nota mucho más. Mm. El que está en el documento es con el 0.01, ¿cierto? Señor, en este caso acá yo pues lo cambié porque sí se me hizo como extraño que diera tan ancho y ya le puse un parámetro de contaminación del 0.1. Ujú. Tengo Mm. entendido que pues para este método, pues así explicado muy, muy al aire y muy en plastilina, lo que es como el parámetro de contaminación es como, lo interpretaré de la siguiente manera, como si los datos estuvieran enfermos, por llamarlo de alguna manera, y con más o menos como qué porcentaje como de enfermedad pueden distribuirse entre ellos. Entonces, obviamente, entre más alto sea este parámetro, pues la cantidad como de parámetros sanos, entre muchas comillas, que queda, pues obviamente es más pequeña, que es esta línea blanca que se puede observar en cada una de las gráficas. Por ejemplo, Ujú. esta línea blanca y este parámetro de acá, que pues de cero hasta cuando ya comienza la zona rosa. Sí. Bueno, no es que las cosas se enfermen. Lo que pasa es que muchas veces los datos están, así como dice usted, ahí, contaminados. O sea, hay afectaciones por muchas razones. Por ejemplo, si esto es, bueno, no sé cómo habrán capturado esos datos, pero supongamos que fueran datos de encuestas. Sí, entonces o sea, puede pasar y pues ese tipo de cosas pasan que, por ejemplo, uno de los encuestadores pues simplemente de forma sistemática llena los datos mal, ¿sí? Entonces vienen con errores, con fallos, con ruido, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, que el tipo, el encuestador, por ejemplo, echándole la culpa siempre al encuestador, pero entonces, por ejemplo, el encuestador, si son datos pues así de encuestas, ¿no? Pues no sé, un día
eh, hizo su trabajo, llamémoslo bien, ¿sí? O sea, tomó en cuenta bien los criterios para diligenciar las cosas, pero de pronto al otro día, no sé, está de mal genio y molesto, no le dieron, no sé, algo en la casa y entonces llegó bravo y entonces de lleno las cosas de mala gana. Entonces, pues eso, por supuesto, hace que los datos tengan, tengan una variabilidad que no tiene que ver con el problema, sino otras cosas, o sea, problemas en el muestreo, como tal. Uy, veas el cambio y mira, eso casi ni salió. Todo se Ah, volvió anomalía prácticamente. Sí, entonces, y lo mismo, por ejemplo, no sé, a ver, de las cosas que ustedes están haciendo, de sus proyectos, ¿qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, estas cosas de texto, no sé cómo sería ahí no sé, como los posibles fuentes de ruido, no sé qué serían exactamente. Pero, a ver, por ejemplo. Por ejemplo, en lo de Netflix, ¿sí? O lo de Spotify, ¿sí? Pues esos son registros de la plataforma, ¿sí? Pero, por ejemplo, la plataforma puede, no sé, presentar fallos, errores y registra cosas de forma sistemática que no están bien, ¿sí? O, por ejemplo, algo así como medianamente lo que pasa con las aulas virtuales, entonces que hicieron un cambio en la plataforma, una actualización de la versión y, por ejemplo, empieza a registrar los cambios, o mejor dicho, empieza a registrar la información de forma diferente. Sí, quiero decir, un registro que antes se llamaba de una forma, ahora se llama de otra manera, ¿sí? O puntúa las cosas de diferente forma por una actualización, ¿sí? Entonces, esas pueden ser fuentes de ruido, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si estuviéramos, bueno, que es que eso es lo que como yo ando metido en eso, por ejemplo, con las imágenes médicas, ¿sí? Las imágenes médicas tienen muchas fuentes de ruido propias de la adquisición, ¿sí? Pero, por ejemplo, y en información médica pasa bastante, que pues las personas, los expertos, los médicos, los que dan los diagnósticos, pues ellos cometen errores y se equivocan. Entonces, no sé, por ejemplo, para un dataset puede ser de imágenes o de registros de historias clínicas. Entonces, por ejemplo, pasa que pues un médico toma un diagnóstico sobre cierta información y dice, ah, sí, mira, esto está la enfermedad o la diagnostica como tal cosa. Pero otro man de la misma especialidad tiene un concepto diferente. Entonces como que no hay acuerdos entre lo que dicen unos y dicen otros. Entonces eso también se debe considerar como una fuente de ruido que, que pues uno podría tener en cuenta, pues, por ejemplo, para un parámetro como este que nos muestra aquí, Juan, si contaminación, venga, ¿qué tanto ruido o qué tanta, no sé, disparidad habría, por ejemplo, en los diagnósticos que dan los médicos? Sí, eso, pues existen mediciones para eso. Sí, pues ya para cosas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso serían como las cosas que afectan los datos. Y por supuesto uno tiene que estar más o menos, no sé, como consciente o al tanto de ese tipo de cosas para poder fijar un parámetro de estos. O sea, eso no es a la topa tolondra, ¿sí? Uno debería pues, tener como una medio idea de lo que significa ese número y cómo afecta. ¿Sí? Entonces, en parte el ejercicio, o mejor dicho, pues cuando en los ejercicios se les dice, bueno, coja el método, ¿sí? Pues igual ustedes no tienen que inventarse los métodos ni tienen que inventarse toda
implementación, sí, o sea, la idea es buscar cosas que ya estén hechas y ustedes empiecen a cacharrear con estos parámetros, así como está haciendo Juan. Ah, no, le puse tanto, ah, mire, le puse tanto, como para que ustedes al menos reconozcan el impacto que tienen esas cosas en los resultados que están viendo, más allá de que si da bien o da mal, sí, más allá de que si da bien o da mal, sí, es simplemente que ustedes digan como que, oiga, si uno le pone tanto a esto o por encima de tanto, mire que ya no sé, no funciona o las, por ejemplo, las predicciones o las detecciones de anomalías aquí no son adecuadas, ¿sí? Y ustedes vayan reconociendo eso, ¿vale? Bueno, ¿qué más tiene ahí, Juan? No, profe, pues básicamente eso, llegamos pues utilizando los dos métodos y listo. Esa fue nuestro desarrollo práctico. Ok, listo. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo? Pues igual todas estas cosas es para que ustedes las revisen, las cacharreen, le hagan cosas. Por ejemplo, es interesante ver, por ejemplo, esa función, sí, elliptic envelope. Ah, creo que le quedó mal escrito allá en la tarea, ¿no? Exactamente qué es, por ejemplo, todo lo que hace, sí, o sea, no hay manera, mejor dicho, tampoco es el espíritu del curso, pues, entrar en todos los métodos hasta el último rincón de cada método y para entender perfectamente qué es lo que hace cada uno, ¿no? Pero por lo menos que ustedes vean que existen unas cosas que ya están implementadas. Entonces es escoger, pues no sé, la ayuda de esas cosas y tratar de dilucidar un poquitico en qué consiste. Lo mismo, por ejemplo, ese Isolation Forest, ¿sí? Yo no lo conozco, la verdad, ese Isolation Forest. No sé, para que esté emparentado con los Random Forest, pero no sé, para que me estoy equivocando. Bien, porque esos métodos hay todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, cogen ustedes esa librería del Scikit-learn y eso allá hay cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Sí? Entonces, tal vez no le alcance uno la vida para conocer en detalle todo lo que hacen cada una de esas funciones que están allá en esa librería. Pero por lo menos que vean algunas y le cacharreen y traten pues como de, por su cuenta, pues estudiar un poquito porque si nos pusiéramos a estudiar aquí todas, no, eso no nos da el tiempo del semestre para poder entender todas. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más tiene alguna cosa que compartir? ¿Alguien más vio otro ejemplo o vio otra cosa sobre este mismo? Gracias, Juan y Karina. Bueno, profe. Yo ahí como comentando por encima, el ejemplo que aparece tampoco llega hasta aquí. El ejemplo también se mete con multivariables, creo que es que se llama. Ujú, Pero eso es la verdad, no lo tuve muy claro, la verdad. Entonces, pues también no lo toqué demasiado porque ya lo que venían siendo como la detección de anomalías solo abarcaba, bueno, también abarca lo de multivariables, pero en el caso pues más específico tanto de ventas como de ganancias fue lo que yo como comprendí más y fue ujú. lo que registramos en el documento. Sí, pues eso es lo importante, sí que, o sea, tampoco es ponerse a ver 200 cosas diferentes y Porque lo que entendí, pues así como por encima lo que entendí de lo de multivariables es que pues hace lo mismo, pero al mismo tiempo, o sea, utilizando tanto ganancias como ventas. sí, Eso en una sola. Ujú. es súper raras y bueno, no sabía cómo interpretarlo, ¿sabes? Es verdad. Sí, o sea, aquí como que, o sea, en lo que usted nos mostró, pues como que se analiza cada una por aparte, ¿no? Sí, sí, señor. Las ventas y las ganancias están analizadas por aparte y se toman decisiones independientes en cada una, ¿sí? Sin embargo, pues, por ejemplo, pues a una persona que tiene su negocio, yo qué sé, supongamos que esto fuera algo de tipo éxito, un al costo, una vaina de esas, ¿sí? Eh, pues a los inversionistas de ese tipo de empresas, pues no les sirve, tal vez no les serviría
solo por el lado de las ventas o solo por el lado de las ganancias. Sí, a los manes sí les interesaría pues como tener un umbral más aplicable a la complejidad de su negocio, ¿sí? O sea, pensando pues en algo así tan grande como el éxito, ¿sí? Que fíjese, por ejemplo, en el caso del éxito o del al costo, o sea, no solo es el tema de las ventas y las ganancias, sino, por ejemplo, también, venga, ¿qué pasa con las ventas si uno las analiza y solo tomando, por ejemplo, el caso de Bogotá, ¿sí? En cada localidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, no sé, por ejemplo, en Kennedy Bosa? ¿Qué pasa, por ejemplo, yo qué sé, en Chapinero, Teusaquillo? ¿Qué pasa en Mártires? Por ejemplo, hablando así de localidades que están de moda por el tema de las restricciones de la alcaldesa. Sí, entonces, por ejemplo, los comportamientos que tienen las personas en cada localidad son diferentes. ¿Sí? Entonces eso lo usan mucho en marketing, por ejemplo, ¿sí? Tratar de segmentar el mercado, ¿sí? Es decir, no tomar decisiones globales, sino más sectorizadas, ¿sí? De hecho, alguna vez, yo no sé qué tan cierto sea eso, pero por ejemplo, las marcas de chocolate, y el chocolate, sí, pues para preparar chocolate, eh, hacían ese tipo de análisis por ciudades, ¿sí? Es decir, si uno iba a comprar, bueno, yo no sé qué marca de chocolate compren en su casa, aquí compramos Corona, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el chocolate Corona que venden en Bogotá al chocolate Corona que venden en, no sé, en Armenia, no es el mismo. Sí, entonces, por ejemplo, los estudios del marketing arrojaban, por ejemplo, que a la gente en Bogotá, por tradición, le gusta más, por ejemplo, el chocolate con leche, ¿sí? Preparado en leche, ¿sí? Y pues para eso el chocolate, las pastillas de chocolate, por ejemplo, tienen que tener, o sea, tienen que ser un poquito más grandes, ¿sí? Para que el chocolate quede como espesito, como, bueno, como le gusta a la gente. Bien. Mientras que, por ejemplo, en el eje cafetero, ¿sí? Lo más común es que la gente tome el chocolate en agua, ¿sí? Entonces, para eso la preparación, o mejor dicho, la fabricación de las pastillas de chocolate es diferente. Las pastillas pueden ser, por ejemplo, un poquito más pequeñas, ¿sí? O sea, tienen menos cantidad de chocolate. Entonces, en la libra de chocolate, ¿sí? El chocolate para Bogotá tiene menos pastillas, ¿sí? O sea, las pastillas son más grandes. Es la misma libra de chocolate, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Bogotá son de una forma. Sí, las pastillas son más grandes y la libra de chocolate viene dividida en menos pastillas, mientras que, por ejemplo, en el eje cafetero, sí, que la tendencia es tomar chocolate en agua, entonces las pastillas son más pequeñas y entonces la misma libra de chocolate trae más pastillas. Y eso como, pues, ¿de dónde salen cosas de esas? Pues de analizar información más o menos de esta forma. Pues antes lo harían de otra manera, bueno, yo qué sé. Eh, pero precisamente la detección podríamos utilizar, no necesariamente hablar de anomalías como tal, pero sí de encontrar las diferencias en los patrones de consumo de las personas en una región y en otra. Sí, eso puede ser de utilidad para, para la gente de un negocio, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al tema del éxito, ¿sí? No son, o sea, cómo el éxito a través de su cadena de abastecimiento de las tiendas, sí, provee a unas y a otras, no es igual, porque los productos que compran, por ejemplo, en, en Kennedy y Bosa, ¿sí? No son los mismos ni en las mismas demandas que, por ejemplo, la gente en Usaquén, ¿sí? Para irnos así como a extremos de la ciudad, ¿sí? Entonces, los patrones de consumo en Kennedy y Bosa no son los mismos en Usaquén. Entonces, eh, a los manes del éxito, pues les interesa optimizar, ¿sí? Como qué, con qué frecuencia ir, ir abasteciendo a las tiendas de Kennedy y Bosa de ciertos productos y
cómo abastecer en esos mismos productos o en otros, por ejemplo, las tiendas de Usaquén, ¿sí? Y todo eso se basa en cosas de estas como las que ustedes están viendo, por ejemplo, en este tema, ¿sí? Cómo encontrar diferencias, ¿sí? Cómo detectar cuando algo es diferente de otra cosa, cómo encontrar que un patrón que aparece en un lugar es diferente de un patrón que aparece en otro lugar. ¿Sí? Yo creo que la detección de anomalías no solamente es, o mejor dicho, la teoría que viene con eso no solamente es aplicable pues al tema de los fraudes financieros, sino se puede generalizar a otras cosas como estas que les estoy contando. ¿Sí? ¿No? O sea, ese es un tema bien interesante desde, no solo desde el punto de vista de la aplicación, sino de todas las herramientas que están ahí y a dónde se pueden llevar. ¿Vale? Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario, pregunta? ¿Alguien quiere compartir otro ejercicio diferente al de este? A ver qué encontramos ahí. Nosotros, profe. Hola, Hola. ¿cuál de los dos, Alejandro o Jorge? Perdón, Alejandra o Jorge. Los dos, Pues profe, los dos, los porque dos Los trabajamos. dos, sí, no, yo sé que los dos trabajan juntos, pero pues ¿cuál de los dos va a hablar? cualquiera. Son dos elementos. Cualquiera. Pero habla despacio, Jorge. Yo sé. Y ahí se ve, sí. Ahí se ve, sí. Listo. A ver, ¿qué tienen ustedes? Bueno, pues, así como para no detallar mucho en el texto, que son bastantes páginas. ¿Mm? Nada, pero en la parte práctica comenzamos pues con lo que comentábamos, que era pues descargar el dataset y desarrollar la aplicación. Pues en resumen, en nada, el dataset es como la lista de ventas o una bitácora de ventas de una tienda. Contempla datos como temas de nombres, ideas de productos, ciudades, fechas. Pero pues aquí realmente las únicas dos que, pues, que estamos utilizando y por ende pues, son relevantes para el caso son los de sales y las de profit, que son pues, lo que son ventas y ganancias, ¿no? Mm, Bueno, básicamente aquí se hizo eso. Y ya con la parte de implementación del código, el código que está en la página consta de dos partes. La primera, la implementación del código de detección de anomalías monovariable o univariable, ujú. que pues en resumen iban a coger las dos variables por separado y iban a detectar anomalías en su conjunto, por independiente, ¿no? Y la Vale. otra, ya la detección de variables multivariadas, que es pues, la diferencia a realizarla con ambas variables al tiempo, ¿no? Ujú, Y bueno, entonces así, como primer paso, pues se realizó esto siguiendo el ejercicio, por ejemplo, de hecho, se hizo un análisis estadístico de los dos conjuntos de datos. Y pues en resumen, que tenemos que, así como, bueno, dicho a simple vista, pues de una vez podemos darnos cuenta que la, que la distribución no está sesgada, bueno, sesgada no, que es asimétrica, tiene una simetría positiva, básicamente pues viendo que el valor de la media en ambos casos está casi ubicado al 75% de la distribución en el cuarto cuartil, ya para ser ujú. exactos. Y pues esto vendría a decir básicamente que los valores de media y moda van a estar por detrás del valor de la media. Por lo tanto, pues la distribución va a estar es asimétrica. Pues para comprobar esto, pues en el mismo ejercicio se realizó el cálculo de la simetría y de la kurtosis. Y pues como mencioné previamente, la simetría positiva, con bastante y siempre es considerable, mucho más en el valor de ventas. Y pues tiene una kurtosis también elevada, que básicamente eso tiene que ver con qué tan elevada es la punta, ¿no? La distribución Sí. es leptocúrtica y es básicamente porque la mayor parte de los datos están centrados en los extremos, y poco pues hay una mayor distribución. Y pues ya, eso básicamente nos lleva aquí a las dos gráficas de distribución. Yo sí les quité el recubrimiento porque también estuvo molestando como a mis compañeros. Mm, ok. Y bueno, ya, viendo las dos distribuciones, así a priori, pues se nota más o menos que por estos rangos de acá ya casi que esto puede ser considerado, pues, un poco. Esto acá ya puede ser considerado casi que valores anómalos.
pues dado que, que al menos más de 9.000 datos, bueno, más de 8.000 datos de la distribución, de una distribución de casi 10.000, Ujú, están ubicados en el primer conjunto. sí, eso Lo lo mismo llaman para en el la primer, segunda, en el ¿qué? que pues más o menos se puede ver que toda la distribución está ubicada en el centro. Ujú. No, ¿cómo se dice la barra histograma? Si se me escapa la terminología. Sí, bueno, es que, o sea, cada Y bueno, barrita de esas entonces tiene un ya nombre, ahorita es, ¿cómo es empieza. que se Listo. llama? Cada bin lo llaman. O sea, cada barrita del histograma, sí le llaman un bin. No sé por qué se llama así, pero así lo llaman. Bin. Sí, cae el primer B, pero no, Ujú. no sé cómo se dice en español. Sí, no sé, no tampoco, ni idea cómo se llamará en español, pero así, Pero sí, bueno, así entonces, aparece. pues, básicamente, perdón. No, tampoco. O sea, lo vi en inglés que se puede modificar, pero no me acuerdo cómo se llama. El caso, pues, no, lo que viene diciendo la distribución, pues, la distribución de una vez se nota primero que siempre está bastante centrada, o sea, que está centrada, que la mayor parte de los datos están ubicados en el centro, y no en los Ujú. extremos, y pues los datos están corridos hacia uno de los costados, ¿no? Y pues ya realizando el análisis de los datos anómalos con el algoritmo de isolación Forest, que como el profesor punto sí es una variación de los algoritmos de Random Forest, Ujú. que más adelante explicaremos con detalle. Y pues básicamente llegamos a lo mismo que pues, se mostró, que simplemente a partir de más o menos una línea por acá, no sabría decir qué número es, porque pues tampoco aparece un 1000 si somos objetivos. Eh, pues ya de ahí para adelante se considera como un valor anómalo. Lo mismo para los valores acá, y pues esto pues, es un poco de acuerdo con la distribución que vimos, en la que los datos la mayor parte de los datos están centrados, o en este caso que la mayor parte de los datos están en el costado izquierdo, o en el primer línea. Luego sí, pues ya viene la parte, pues, que no vimos, que fue la parte del comportamiento multivariado. Pues bueno, para ello pues se inició graficando las dos variables al mismo tiempo, pues mirando cómo es la relación entre las dos. Perdón. Pues Sí. básicamente podemos ver que la mayor parte de los datos están agrupados acá. Hay unos valores que Mm. pues sí consideraríamos anómalos, como, pues, que están a los extremos. Y ya, básicamente así como Esa, una perdón, observación hacia Jorge, a priori. Jorge, Jorge. Esa sombrita, Y bueno, Jorge, Jorge, ¿me escuchan? dígame. Esta sombrita, a ver, por ejemplo, bueno, aquí están los La puntos, ¿sí? gráfica la pone, asumo que es. Ujú. Bueno, todos los grupos, todos los punticos están, como usted decía, pues como agrupados aquí en esta Claro. región. Y bueno, hola, ¿sí? ¿Sí me escucha? Hola, Jorge. Hola, sí, 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 perdón. Ah, bueno. Sí, sí, Eh, perdón. venga, esta sombrita, que esa sombra azul clarita que sale ahí y esa línea azul que va por la mitad de esa sombra, ¿eso qué quiere decir? O sea, porque uno dice, "Oh, listo, todos esos puntos que están alejados, así como tan No aparte de la, recuerdo en qué de la, momento. de la nubecita esta que está ahí hacia el centro, uno dice, listo, eso pueden ser considerados anomalías, pero esta sombrita es como, no sé, alguna clase de umbral será, o de región donde igual lo que caiga dentro de esa sombrita no Se piensa eso, que es serán... como una especie de. Sí, pues no recuerdo cómo fue graficarme en el ejemplo, sinceramente. No hice en esa parte no hicieron nada especial. Asumiría es una línea de tendencia mm, o bueno, sí, una regresión lineal a los datos. Y el ah, borde sí, es el error que ellos pues, consideran permitido. Algo sí, así sí, pensaría yo, pues viendo la forma en que está ahí. sí, Pues, sí puede no sé, ser eso. tampoco es un. Ok, No me vale, interesa el vale. código, la verdad. No, no, no hay lío, no, no, pero pues Pero bueno, o sea, es simpático ver continuando esas cosas. entonces.
Creo que tengo un delay considerable porque escucho los cortes, los comentarios a medias de lo que estoy hablando. Sí me doy cuenta. Pero bueno, así, continuando entonces. Aquí no hay nada interesante. Bueno, pues de hecho aquí lo único que podemos así como observar con mucho detalle es más o menos que desde la ilustración de arriba pues habíamos visto que más yo cerca de los, no sé, 500 por lo menos, en serio se estaba haciendo el corte de los datos. Nos podemos identificar que pues estamos perdiendo la gran mayoría, ya que pues de esta distribución grande casi que podemos llegar a los 4000 perfectamente. Lo mismo para el tema del profit. Entonces, pues, por un lado, pues está un poco demasiado estrecha esta métrica. Y pues también, también se puede apreciar el efecto pues, del que es tener la medición con dos variables, sino con una única, ¿no? Ta, ta, ta. Bueno, ahora sí, entonces se realizó la prueba. En el ejercicio se mostraron cuatro soluciones. La primera fue por Cluster Based Local Outlier Factor, que básicamente vendría siendo así en resumen, una especie de técnica que ubica un clúster entre los centros de densidad o los centros de masa más considerables de la distribución y traza unos círculos alrededor de ellos, en los cuales pues se limita qué datos o qué valores pertenecen a esa distribución y cuáles no. No sé si se puede ver aquí con un poco más de detalle. Sí. O sea, esos que se llaman Luego se inliers. implementó que es basado en el, Sí, ¿perdón? bueno. No, que pues para aclarar ahí los términos, ¿no? Los inliers son precisamente los datos que uno diría, bueno, esos no son raros, no son anómalos, no son extraños. Y los outliers sí son las cosas como salidas de la distribución. ¿Sí? Si ustedes piensan, por ejemplo, en la campanita de Gauss, ¿sí? Entonces los inliers, ¿sí? Estarían más o menos hasta no sé, digamos que tres o, no, mentiras, un poquito más. Supongamos que por ahí unas cuatro desviaciones estándar a cada lado de la media, ¿sí? Y lo que esté por arriba o sea, más allá de esas cuatro desviaciones estándar, ahí como por poner un número, lo que esté por ahí es lo que uno considera como un outlier, ¿vale? O sea, está muy lejos de la media, o sea, es una cosa muy poco probable. Sí, esos son pues, los términos que usualmente se utilizan, ¿sí? Los outliers son como cosas así extrañas. Bueno, hay varios criterios, de hecho, para Ujú. detectar outliers, ¿sí? Ahí, por ejemplo, si los datos son, pues más o menos si siguen una distribución normal, ¿sí? No se usa tanto la media, se usa la mediana. Si ustedes se acuerdan, pues la mediana es otra de las medidas estas de tendencia central, pero esa indica pues como dónde está el centro de la cosa, cuál es el dato que está en la mitad de todos los datos distribuidos, ¿sí? Y es a partir de la mediana, ¿sí? Que se cuentan Ujú. desviaciones estándar para un lado y para el otro, ¿sí? Para determinar los outliers, ¿sí? No tanto la media. Y sobre todo pues por estos temas que nos mostraba Jorge al comienzo, pues cuando las distribuciones están como inclinadas para algún lado, ¿sí? Entonces, por eso no se usa tanto la media, sino la mediana para poder establecer los límites para decir cuándo es un outlier, por ejemplo, ¿sí? Pero pues por ejemplo, en cosas ya multivariables de muchos datos, ¿sí? Pues simplemente irse a calcular la mediana y eso empieza a complicarse. Sí, empieza a ser un poco diferente. O pues en el caso de una distribución tan mm, no gaussiana como lo que tiene este ejemplo, sí, pues uno dice, no, pues ahí la mediana pues también va a estar choneta igual que la media. Sí, entonces por eso toca utilizar otras estrategias para establecer esos umbrales. Listo, siga Jorge. Entonces, bueno, pues con lo que usted nos acaba de comentar,
Sí, básicamente, pues hay diferentes, o sea, según el método que se emplee, pues cambia la forma de delimitar o escoger las áreas que pueden ser consideradas in layers y los que son los layers, ¿no? Entonces, como les decía, pues los surveys local outlier factor, básicamente pues se busca un punto central, un punto que contenga muchos puntos y se traza un círculo alrededor de él, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que es el Histogram Based Outlier Detection, que pues como su nombre indica, y también pues se puede pasar un poco desde la gráfica. Lo que emplea es los histogramas de los datos. Básicamente coge coge los dos histogramas y los cruza y delimita que a partir de cierto nivel de probabilidad se considera como un outlier o como un inlier. Pues en el caso no sé, daría decir qué valores, pero más o menos aquí se puede ver, digo, que es un cortitamente recto en las dos distribuciones. Bueno, aquí los puntos que se ven por fuera, esto es porque pues justamente el área escogida no coincide con el número de inlayers calculado por el método. Pues es un poco raro, pero supongo que puede tener un nuevo sentido. Perdón. Luego está el método Isolation Forest, que como les hemos comentado es una variación del método, los métodos Random Forest, en los que se emplea también pues, bosques de árboles. Pero pues el objetivo de esto ya es realizar como una especie de separación entre los datos y la votación lo que indica si el dato debe estar separado o no. Y por último, pues está el de K-Nearest Neighbor, que vendría siendo pues un clásico método de KNN, en el que simplemente se toman, bueno, aquí simplemente se toman los datos más cercanos, n datos más cercanos al central, y pues esos fueron que quedaron subrayados como inliners. Aquí, mientras un poquito para atrás. Básicamente, pues aquí está ese análisis que les mencioné ahorita, que a partir de las gráficas no puede pues, apreciar las diferencias en el método que emplean. Aquí se nota que las líneas están prácticamente sobre el borde de los valores elegidos. Aquí, pues, que está este cuadrado que muestra pues, los cortes que se hicieron en la distribución de probabilidad, los círculos que se realizaron a partir de los valores medios, y pues, un poco más complicado. Y bueno, no sé si ya deja aquí explicar esta parte. Bueno, pues si tú quieres, pues igual ya tú lo mencionaste, pues en la parte del algoritmo de Isolation Forest, que es el que también pues usaban tanto para la parte de detección univariable y pues multivariable, que pues en este caso se mostró, pues se basa, pues como lo había dicho Jorge, en el clasificador del Random Forest, pero pues en este caso no vamos a revisar los datos normales, sino pues los atípicos. Entonces, a diferencia del Random Forest, aquí lo que se hace es evaluar pues cada división de los árboles, eligiendo pues de manera como aleatoria como el atributo y el rango con el cual vamos a poner un criterio, por decirlo así. Entonces, al evaluar esto de manera como aleatoria, pues converge un poquito más rápido. Si quieres, baja. Jorge. Sí, entonces digamos Es el ahí como... delay, es el delay. Como se podía pues, ver ahí en la imagen, estamos como comparando cómo sería el proceso, digamos, de clasificar un punto normal contra el de aislar un punto atípico, que pues ahí no se nota porque Jorge no ha subido. Jorge, sube un poquito. Es que Eso. ese Jorge, sí, no, 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 no. Entonces, digamos, en el del lado izquierdo se nota pues que la profundidad del random forest pues, fue mucho mayor que en el del lado derecho, que obviamente pues fue más corto, ¿no? Ahí y se puede apreciar como de esa manera. Y bueno, pues ya de forma particular, ahí está más o menos bajo un poquito cómo se evaluaría, pues para crear cada isolation tree como tal, y pues al final baja, baja, baja. Lo que se hace pues es evaluar un puntaje, ¿no? De anomalía, eso se hace pues con todos los métodos para poder como catalogarlas, por decirlo así. Entonces, pues en este caso tenemos en cuenta como tal esas distancias ellos lo llaman como la ruta espera que no me acuerdo y no se puso. Como, bueno, la ruta que hay como desde el inicio hasta llegar a las hojas,
que pues en este caso pues es más corto y se evalúan pues los promedios y demás en esas ecuaciones, como por decirlo así. Y la manera de interpretarlo es que, digamos, cuando la puntuación está cercana a 1, indica que el dato como tal es una anomalía, mientras que si está alrededor de 0.5 o valores inferiores, el dato se puede considerar como si fuera típico, normalito. Y ya. Ok, chévere. Baja, por favor. Pues está el otro, el de Cluster Based Local Outlier Factor, que en este caso lo que hace es partir del algoritmo de K-means y hace pues la clusterización como tal, ¿sí? Luego estos clusters los subdivide en grupos grandes y grupos pequeños. Esto lo hace como utilizando dos factores, ahí hablaba en la literatura de un alfa y un beta y unas condiciones que se partían según la cantidad de clusters que hubiese que sumar para cumplir esas condiciones de alfa y beta, pero pues este no es como el caso, sino tratar de interpretar cómo funcionaba. Entonces lo que se hace es evaluar cada punto, se evalúa la distancia respecto al clúster grande más cercano y se multiplica por la cantidad de elementos que haya en el clúster al cual pertenece. Esa es la manera de evaluar el puntaje para la anomalía en este caso, como tal. Entonces, digamos, ahí como se ve en la imagen, para el puntico rosadito, pues se calcula con la distancia de ese punto que está en el clúster 2 respecto al clúster 1, que es el más cercano y el más grande, y ya pues se multiplica eso por la cantidad de elementos que haya en el clúster 2. Algo así. Es más o menos lo que efectúa este método. Baja. Luego tenemos pues el método de detección basado pues en histogramas, que simplemente pues genera pues como histogramas para cada característica individual, asumiéndolas como si fueran independientes, así sea cierto o no, pero eso es lo que hace el método como tal. Entonces, para poder evaluar ese puntaje de anomalía, lo que hacen ellos es como calcular como un valor de densidad estimada que se hace pues mediante como la ecuación que se ve ahí, que es como el inverso de la altura de ese bin que tú mencionabas ahorita, donde se encuentre pues el dato que estamos evaluando pues a lo largo del histograma. Algo así más o menos fue lo que entendimos. Esto no fue como tan claro y tampoco había como ejemplos visuales y demás. Lo único así era como ver esos cortes que se notaban en la gráfica pues que mostró Jorge ahorita. Y el último, pues el de KNN, que ya lo conocemos, y en este caso para simplemente calcular esa puntuación de anomalía, lo que se hace es mirar cuál es la distancia del dato que estemos evaluando respecto a pues el k-ésimo vecino más cercano que tengamos, ya es de esta manera. Y pues aquí normalmente se evalúa pues la distancia euclidiana. Entonces, Perdón. Devuélvete un momentico, es que quiero ver una cosa en el anterior a este del KNN. bueno, A ver, quieto. Ay. Valor inverso de la altura de la columna presente en cada característica y método. Es que yo veo esa ecuación y eso se me parece a una cosa. dice que estaba como relacionado como la parte del teorema de Bayes. Sí, es que, o sea, es el logaritmo de la inversa de la probabilidad. Uh-huh. Eso, HBOS, Histogram Outlier Detection. Es que hay una cosa que se llama, se llama como la entropía. O sea, en estos términos, en esta cosa, es que no estoy seguro si esto es la entropía, o sea, no, es de alguna manera como el mismo concepto que ustedes vieron en termodinámica, pero aplicado desde la cosa de la probabilidad, ¿sí? Entonces me parece que esto tiene que ver con esa entropía o con la cantidad de información de los datos. Tocaría ponerme a revisar, es que sí, esto sí me llama la atención para una cosa de mi trabajo. Vale, ya, Listo. sigan. Baja un poquito. Y pues ahora sí venía lo chévere, lo interesante, aplicarlo nosotros.
Entonces, para poder pues evaluar los métodos futuros, que ya vamos a decir cuáles fueron, mantuvimos como ese valor de contaminación del 1% que pues se manejó en las demás gráficas como para poder tener un dibujo similar, ¿sí? Una gráfica final similar. Entonces aquí lo que hicimos fue plantear dos algoritmos, el de el One Class Support Vector Machine y el de Minimum Covariance Determinant, ¿sí? Entonces, bueno, el primero como tal lo evaluamos porque, bueno, esa fue la gráfica que se obtuvo. Habría sido más chévere haber puesto todas las gráficas juntas para poderlas comparar, pero bueno, nos falló. Bueno, el caso, este primero lo que pues lo evaluamos fue porque en lo que habíamos leído, se supone que este método se basa en, pues, en el algoritmo de Support Vector Machine y se considera, pues, este método como tal, se considera semisupervisado. Sin embargo, como pues acá no teníamos la información etiquetada, pues la literatura también indica que se implementa en algoritmos, sí, cuando se necesitan aplicaciones de tipo no supervisada. Y nos parecía pues como interesante pues poder evaluar la posibilidad de que, digamos, en este caso tenemos pues data en 2 dimensiones, ¿no? Solo tenemos 2 atributos y sería chévere poderla pues ver en la tercera dimensión, pudiendo crear como ese hiperplano y poder separar un poquito más los atributos que podrían ser, los valores que serían tanto atípicos como no atípicos. Pues si bien digamos que los que están más alejados, pues visualmente se detectan como atípicos, pues más fácil, pues digamos que no sobraba poder encontrar evaluarlo como mediante ese hiperplano que me separara un poquito más, pues, y me hiciera esa distinción más notable, por decirlo así, ya que no hay como un método que me diga de aquí para acá, estos serían atípicos y pues estos no. Ya eso es muy subjetivo. Esa fue la razón por la cual quisimos elegir este. Y en este caso, pues ahí lo que hicimos fue un hiperplano basado en el kernel de la función de base radial. Pues por eso se ve el circulito como tal. Sí, por eso son circulitos, sí. Sí, bueno, eso. Y la otra, el que está basado en el determinante de la mínima covarianza. También fue curioso, porque ese sí es netamente, pues, no supervisado. Jorge, baja un poquito. Baja un poquito, sí. El delay. El dibujo, Jorge. Se pierde el audio. Listo. Bueno, pues bien, este método se basa, pues como su nombre lo dice, en calcular pues esa mínima covarianza entre los datos. Digamos que algunos de los métodos, como el de histograma que se manejó pues anteriormente, no tenían en cuenta pues esa posible relación que hubiese entre las variables. Pero en este caso sí, el método evalúa pues la correlación que hay entre pues cada uno de los datos con ellos mismos. Entonces, pues nos pareció interesante porque en algunos de los anteriores se desconocía y pues esto no lo sabemos, ¿no? Simplemente nos dan información de sales y profits, pero pues no sabemos si hay relación entre ellos. Entonces considerarlo era como algo nuevo, por decirlo así. Y además de eso, ellos calculan como la medida el puntaje de anomalía, lo calculan mediante una distancia toda rarita. ¿Puedes bajar para recordar el nombre? Es una distancia de Mahalanobis, algo así, sí. Y pues esta distancia como tal no es como la distancia euclidiana, que pues evalúa como si cada variable fuese pues independientemente separada de la otra, ¿sí? Si fueran independientes lineales, sino que aquí sí se contempla pues esa correlación de la que se habla. Entonces era algo diferente que podría funcionar si hubiese pues una correlación entre las ventas y las ganancias. Bueno, sí. Este fue el motivo por el cual elegimos esas dos. Y pues sí, digamos, si las hubiésemos contrastado como en una sola gráfica con las otras 4, pues tienen un comportamiento como, pues apto, ¿no? Se ve que funcionaba en cierta medida como similar a las otras. Pero bueno, ya eso se analiza aquí más abajito. Está interesante esto. Minimum covariance determinant. Bueno. Entonces, bueno, ya. Pues primero comenzamos buscando pues, qué formas de métrica podemos utilizar para comparar los resultados obtenidos. Pues dado que es un algoritmo no supervisado, pues no tenemos el referente que sería pues los scores de precisión y exactitud.
Entonces optamos por algo más un poco subjetivo, como vendría siendo una precisión más o menos visual de lo que tarda, del funcionamiento. Y asimismo, un cálculo del tiempo de ejecución de cada algoritmo, ¿no? Pero, entonces, pues básicamente, realizando el análisis de estos 6 algoritmos empleados, los 4 del ejercicio base y los 2 que nosotros montamos, a modo de, pues, a la manera en que estos identifican o separan los datos no, los datos anómalos, sí, los datos anómalos. Básicamente obtuvimos, pues, por un lado, que los métodos de histogram based outlier detection y canary neighbors, los dos tuvieron una menor cantidad de outliers detectados, manejando un mismo valor de contaminación inicial, ¿no? Cerca de 10 outliers menos. No sé hasta qué punto sea bueno o malo, pero pues lo menciono, ¿no? Por otra parte, pues, como como sabemos si están bien o mal detectados, pues difícil saber si esos que detectaron extra, pues no eran importantes o no. Y por la parte, digamos que pues, los algoritmos de support vector machine y isolation forest, pues generan áreas muy extensas de datos que pues perfectamente podrían prestarse a admitir datos no, a dejar ingresar datos no, ¿cómo explicarlo? O sea, dejar ingresar datos que sí sean anómalos al conjunto, ¿no? Eso podemos verlo más que todo acá, al ver que ya estos datos de más extremo de abajo perfectamente podrían considerarse como anómalos, menos que esos de acá que sí están más juntos, más aproximados a la distribución, ¿no? Pues también es un defecto del tema de que use una única forma geométrica para realizar el análisis, ¿no? Igual que pasa aquí con igual que pasa acá con el Isolation Forest, que toda esta área acá abajo está cogiendo puntos y bueno, esa área podría coger puntos que realmente no pertenecen al grupo, ¿no? Como tal. Mm. Y bueno, ya continuando con eso, entonces me perdí acá. Entonces, bueno, eso básicamente sería como el análisis así un poco más subjetivo a ojo de lo que tenemos como funcionamiento. Y ya pues un poco algo más cuantitativo, hicimos el cálculo del tiempo de ejecución de los 6 algoritmos, ¿verdad? Y obtuvimos que el histogram based outlier detection es el que menor tiempo obtiene con 5 iteraciones, 0.257 segundos en promedio. Y también pues tenemos que ver que es probablemente el método más simple de los 6 al momento de calcularlo. Simplemente utiliza los histogramas, las funciones de probabilidad de las las variables en general, porque pues pueden ser más de 2, para determinar en qué punto realizar cortes y tomar tomar como valores anómalos o no. Luego después tenemos seguido está el método de Closer Based Local Layer Factor, que nos dio un 0.4 segundos de tiempo de ejecución. También, pues, todos los valores fueron tomados en 5 iteraciones, y es el promedio. Sigue el Isolation Forest, el algoritmo de mínima covarianza, y por último el de Canary Neighbors, y por último el de One Class Support Vector Machine, que aunque no lo anoté, tardaba más o menos 5 segundos en ejecutarse. Wow, Pues básicamente eso nos da Mm. un poco, pues, un poco de... Sí, tarda bastante. Nos da un poco en qué pensar. Pues podríamos considerar, por un lado, que como hemos visto pues, anteriormente, las máquinas de soporte vectorial son útiles cuando las distribuciones de datos son pequeñas. En nuestro caso, pues ya tenemos 20.000 datos por cada, bueno, 10.000 por cada variable, pero digamos que 20.000. Y pues se nota como este aumento de los datos le pesa al algoritmo para realizar los cálculos. No obstante, pues la posibilidad de variar los kernels, los filtros que lo emplean, pues podría ser una cosa interesante según qué tipo de distribución de datos tengamos, ¿no? Ya los algoritmos que son lo que vendría siendo Closer Based Local Factor, Outlier Factor, Isolation Forest y
y min covariance son los que mejoran, pues, los que mejores tiempos presentan en proporción a como la calidad de los datos tomados. Pues no sé si se acuerdan cuando mostramos el histogram base de Outlier, se estaba saltando, ¿qué es? Estaba haciendo hizo los cortes estos cuadrados, pero parte de los datos que él consideraba incluso quedaron por fuera de los propios cortes, ¿no? Y básicamente vendría siendo eso, pues así el análisis a priori final de los datos, ¿no? Y pues ya a modo de conclusión, nos dimos cuenta un poco, pues, por una parte, que pues esos métodos de detección de anomalías pues, son bastante útiles, tanto en el campo, o sea, en el campo de Machine Learning, desde la perspectiva de aplicación, como se mencionaban, perdón, se mencionaban en la primera parte, como detección de fraudes, mantenimientos de maquinarias, pues detección de comportamientos extraños en maquinarias, y bueno, en general cosas por ese estilo, ¿no? Pero también pues es útil para el tema del preprocesamiento de datos al momento de que uno desee buscar qué datos de su dataset son errados o están sesgados. Permitiría pues no tener que realizar un análisis tan largo, pues visual, que es lo que solíamos estar haciendo, sino que directamente pues podría permitir que uno emplee los algoritmos para detectar cuáles datos son erróneos o probablemente son erróneos, y pues decir si es prudente eliminarlos o no, pues para que no afecten el funcionamiento de nuestra red, ¿no? O bueno, de nuestro algoritmo en general. Y bueno, y esto pues que a pesar de tratarse de algoritmos de aprendizaje no supervisado, que por norma general presentan peor desempeño que los de supervisado, pues básicamente porque a esto no se les está enseñando qué es lo que tienen que hacer, pues presentan un resultado considerablemente bueno. Y pues los tiempos de ejecución son bastante cortos, lo cual es ventajoso pues al momento de realizar aplicaciones en tiempo real, y que aunque aquí no pues manejamos este tipo de datos que necesitan las aplicaciones, también hay metodologías que permiten adecuarse a entradas de datos que son constantes, y que el algoritmo requiere adaptarse sobre el tiempo en función de ellos, ¿no? Y pues ya por otra parte tenemos que sí, siempre es un problema el tema este de que de comparar algoritmos no supervisados, ya que pues a priori no conozco una métrica exacta que permita calificarlos, y se vuelve pues un proceso más subjetivo, que se presta pues un poco a errores. Más que todo, pues aquí tenemos la ventaja de que nuestra dimensionalidad nos permitía hacer un análisis pues, propio. Uno mismo como ser humano podría realizarlo, pero si aumentáramos 2 o 3 dimensiones, pues ya sería complicado o casi o directamente imposible hacer este juicio de si el algoritmo funciona mejor o peor, a solamente viendo cómo entrega los datos, ¿no? Y pues ya básicamente se vendría haciendo todo. Oiga, pues muy interesante el análisis que ustedes hicieron, está chévere. Bacano eso de poder establecer como una relación entre el tiempo de ejecución y lo bien que se desempeña el algoritmo. Eso es importante, porque muchas veces uno puede tener, no sé, el super método, no sé, la vaina que mejor dicho da unos resultados muy buenos, pero si se echa 20 días para, no sé, para entrenar esa vaina y media hora para entregar los resultados, pues no es muy aplicable. Bien, entonces muchas veces pues se busca precisamente eso, como un equilibrio entre que las cosas salgan bien, pero que también pues salgan en un tiempo razonable. Obviamente estos tiempos que nos presenta Jorge aquí, pues hasta 5 segundos, eso es en en muchas cosas de estas de Machine Learning y todo eso, realmente esos son tiempos bajitos, poquitos, ¿sí? O sea, mm, por ejemplo, entrenar, la otra semana ya empezamos con lo de redes neuronales y Deep Learning, pero por ejemplo una red neuronal de esas de Deep Learning, entrenando esa vaina fácilmente pueden ser 15 días, días enteros, esa vaina ahí, pum, pum, solo entrenando. Ya pues una vez entrenada, pues que obtenga la
La salida pues ya es una cosa diferente, pero pues un entrenamiento de 15 días, uno dice, uff, eso es como largo tener ahí una máquina a full, porque eso pues consume mucho recurso. Cuesta plata. Sí, por eso esas cosas de esos servicios en la nube, para hacer entrenamientos en la nube, por eso es tan caro y por eso es tan costoso, porque eso consume mucha energía. Mm. Bueno, chévere, muchísimas gracias. Está bien interesante este tema. Este tema es bacano. Este tema de la anomalía detección es bien interesante y Bueno, entonces, pienso yo que es ya. muy aplicable a muchas, muchas, muchas cosas. Sí, pues espero que con esto pues no se hayan visto un poquito de lo que se trata, ¿no? Lastimosamente, pues, o sea, es que cada uno de los temas que nosotros vemos así como por semana, prácticamente pueden dar para todo un curso completo de varias semanas, de casi que un semestre, pues uno podría dedicarse a analizar problemas, por ejemplo, esto de detección de anomalías, ¿sí? Por ejemplo, lo que vamos a ver las siguientes 2 semanas, eso de las redes neuronales perfectamente puede ser un curso completo, ¿sí? Y así, con cada cosa de estas que hemos visto, ¿sí? Puede ser perfectamente todo un curso, ¿sí? Métodos de clasificación, pues hay cualquier montón. Pero bueno, chévere. O sea, lo importante es que pues ustedes se lleven como un background de cosas y al menos conozcan un poquito de qué cosas existen y, y en la medida que puedan pues cacharrear con vainas. Bueno, listo, muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario antes de irnos? Ah, profe, ¿dónde subimos el trabajo? Ay, ya. Sí, no, pues es que no he terminado de cuadrar lo del Classroom, ¿sí? Entonces, eso lo cuadro este fin de semana, ¿sí? Sabes que ahorita entre semanas sí es un poco complicado ponerse uno a aprender, ¿sí? Porque me toca aprender cómo es que funciona esa vaina. Pues yo la había utilizado hace un poco de tiempo, pero eso cambió un resto. Sí, ya se pueden hacer más cosas. Pero entonces sí, al Classroom. Entonces este fin de semana pues trato ya de dejarles eso activado para que puedan subir pues ya el complemento de la tarea completa. Y de aquí para adelante todas, ahí al Classroom, ¿ok? Pero entonces eso se lo cuadro este fin de semana, entonces para que me tengan un poquito de paciencia mientras acomodo todo bonito ahí para que funcione y no tengamos líos, ¿vale? ¿Sí, Pi? Listo. ¿Para subirlo cuándo, perdón? No, ¿Para la subirlo otra cuándo? semana. O sea, yo Perdón. lo cuadro este fin de semana. O sea, yo cuadro las cosas este fin de semana, ¿sí? Y les dejo el plazo pues para terminar de subir esta tarea y la próxima por ahí hasta el miércoles. Sí, hasta el miércoles, para que no haya lío. Sí, porque me toca volver a acomodar las rúbricas y todo ese cuento. Y es más, Ok. pues yo había planteado esas rúbricas inicialmente, pero creo que las voy a cambiar. Bueno, pues como para ajustarlas un poquito más chéveres, que queden más claras para ustedes y para mí también. ¿Vale? Entonces en eso ando. Entonces esta semana, este fin de semana, sí, espero dejar listo eso. O sea, el lunes ya ustedes tendrían lista ya la cosa en el Classroom para que ya puedan subir esta tarea y las siguientes. ¿Listo? Bueno, Ay, profe. ¿algún otro comentario, pregunta respecto a la vaina? Ok, listo. Entonces, nos vemos. Chao.